Dale, Héctor, entonces vas. Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con la exposición del Sermón del Monte. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo 5, versos del 17 al 20. Acompáñenme en la lectura. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo señala aquí el discurso de Jesús. Jesús enfatiza que Él es el cumplimiento de la ley y muestra que la justicia del hombre es incapaz de darle la entrada al reino de los cielos. En esta porción de la Escritura vemos una transición. En el Sermón del Monte Jesús ya ha dado el carácter de los herederos del reino y también la influencia que ellos tienen que ser en el mundo al ser sal y al ser luz. Pero a partir de este momento hace una transición para manifestar la justicia del reino y las obras de justicia que el creyente debe manifestar. Así, este pasaje nos muestra lo importante que es el saber y el hacer. Y vamos a ver dos evidencias de la justicia de Dios que debe mostrar todo creyente. Y para iniciar te tengo una pregunta. ¿Lo que eres determina lo que haces o lo que haces determina lo que eres? Vayamos pues al primer punto. Una doctrina correcta implica conformar nuestro corazón a la palabra de Dios. En el versículo 17 empieza Jesús hablando y introduce una negativa enfática, una prohibición. El adverbio me se traduce no, enfatiza esta prohibición. La idea es que Jesús está diciendo a su audiencia: no piensen, jamás piensen que. Es una prohibición enfática de Jesús. Debemos entender en el contexto que Jesús le está hablando a un pueblo sumamente religioso, que veía en Jesucristo a un hombre revolucionario, a un hombre que se rebelaba y que al mismo tiempo se le tenía considerado como un maestro. Ya vimos que al inicio del Sermón del Monte Jesús se sienta, porque era la posición que tomaban los maestros para dar su cátedra. Y entonces Jesucristo se está equiparando al nivel de los grandes maestros, pero para su audiencia no era más que el hijo de un carpintero que se estaba irrogando una autoridad de decir y hablar con la autoridad de Dios. Por lo tanto, Jesús está estableciendo una prohibición. No piensen jamás. El verbo he venido es uno de los verbos preferidos por Jesús, quien solo una vez usó la expresión he nacido y la usó delante de Pilato. El verbo he venido nos muestra un personaje escatológico, el que viene, el que ha de venir, como lo vemos en Apocalipsis 1, 4, 7, 8, también en Apocalipsis 2, 5 y 16, o en Apocalipsis 3, 11. Así, el verbo he venido también nos muestra la deidad de Jesús. He venido de la eternidad pasada a esta tierra a cumplir con el plan eterno de Dios. Allí Jesús está mostrando con esa autoridad divina que Él tiene y que sus escuchas no entendían, no lograban comprender. Continuando, Él dice, no he venido, ¿sí? Y vemos ahí el verbo el zon, que se usa como un simple aoristo y nos muestra el propósito de la venida de Jesús que está manifestando en este pasaje. Y la venida tiene un aspecto negativo. Dice, no he venido para destruir,
o abolir la ley o los profetas. Cuando la audiencia escucha, la audiencia de Jesucristo en el Sermón del Monte escucha la ley, hacen referencia inmediatamente a la ley mosaica. Bajo el pacto mosaico ellos entendían esa ley, ¿sí? Y los profetas, pues lo que excedía el Pentateuco, es decir, tanto la ley como los profetas eran una referencia clara para el pueblo religioso. Y Jesucristo está diciendo, no vengo a cambiar esa ley, no vengo a alterar esa ley, sino por el contrario, vengo a cumplirla. Es importante mencionar y recordar que la ley mosaica contenía 3 tipos de leyes: la ley moral, o lo que comúnmente se conoce como los 10 mandamientos; la ley ceremonial, que nos muestra las fiestas, ofrendas y sacrificios en el culto a Dios; y la ley judicial, que regía las relaciones entre los israelitas. La referencia a los profetas es el recuerdo de los hombres que llamaban al pueblo a cumplir esa ley, al arrepentimiento para cumplir la ley de Dios. Así Jesucristo manifiesta que no viene a cambiar esa ley, sino por el contrario viene a cumplirla, es decir, viene a manifestar su total conformidad con la ley dada por Dios. Vengo a cumplir la ley por los profetas. Y aquí hay un aspecto importante. La palabra cumplir deriva del griego pleposai, que significa llenar. Hay algunos que lo traducen como cumplir. Los estudiosos no se ponen de acuerdo cuál es la mejor interpretación, pero llegan a la conclusión que Jesús llenó las profecías acerca de su persona y que cumplió con los mandatos de la ley. Por lo tanto, sea llenar o sea cumplir, Jesucristo es la encarnación viva del cumplimiento de la ley de Dios. Él cumple las profecías de su persona desde su nacimiento, desde su ministerio, y como dice el doctor Martin Lloyd-Jones, qué fácil es pensar o enfatizar que Jesús cumplió la ley. Cumplió la ley moral porque tuvo una vida perfecta. Cumplió la ley ceremonial porque todo apuntaba hacia Él. Cumplió la ley judicial porque Él es la encarnación de la justicia de Dios. Qué simple es eso. Pero cuando pensamos que la ley castigaba el pecado con la muerte, necesariamente tenemos que ir a la cruz. Y necesariamente tenemos que reflexionar que el castigo de nuestros pecados nos llevó a Él. Que el cumplir la ley le costó su vida. Porque el hombre violó la ley. ¿Qué te deja a ti el reflexionar en esa cruz, en ese sacrificio de Jesús? Cuando decimos que conocemos la palabra de Dios, cuando estamos acostumbrados a escuchar mensajes acerca de la palabra de Dios y pensar que por la gracia de Dios somos salvos, pero no reflexionamos en el costo de esa salvación. La cruz, el cuerpo despedazado y destrozado de Jesucristo por tu pecado y el mío. Jesús cumplió la ley totalmente, murió por ti y por mí. Y hoy nosotros debemos conformar nuestro corazón a esa palabra de Dios. Y mientras no entendamos la gravedad del pecado, nunca podremos entender la maravillosa y grandiosa salvación que Jesucristo da por su sacrificio en la cruz. ¿Cuántas veces en Semana Santa reflexionamos 5 minutos en la cruz? Es triste, yo vengo de una familia católica donde el Viernes Santo a las 3 de la tarde todo el mundo guardaba un minuto de silencio en memoria del sacrificio de Jesús. Pero a las 3:20 ya se estaban abriendo las botellas de vino y el mundo a celebrar y a festejar. ¿O cuántos en Semana Santa están de vacaciones? Y gracias, Señor, porque moriste en la cruz, porque nos diste una semana de vacaciones muy merecida para descansar en las playas de nuestro país. Pero ¿cuántas veces reflexionamos en el costo de esa salvación?
El versículo 18 nos dice, porque de cierto os digo, esta frase significa literalmente en verdad. Jesús está enfatizando una verdad que no puede ser cambiada ni alterada. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La Escritura nos muestra la permanencia del cielo y de la tierra, pero sobre ella la permanencia de la justicia de Dios, de la palabra del Señor, como lo podemos ver en el Salmo 102, versículos 25 y 26, o en Isaías 51, 6, o ahí más adelante en Mateo 24, 35, cuando el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo está diciendo, esa palabra que fue dictada por mí mismo, yo la dicté, porque yo soy Dios. Esa palabra se va a cumplir en su totalidad. No va a dejar nada de cumplirse. Y podemos ver que Jesucristo ya había cumplido parte de esa palabra con su nacimiento y con su ministerio. Y sabemos que hay profecías del Antiguo Testamento que están aún por cumplirse. Y Jesucristo refiere a la J, que es la palabra hebrea, la letra hebrea más pequeña del alfabeto hebreo, que se conoce como Yod. Y también la tilde, que no es más que un pequeño rasgo en una de las letras del alfabeto hebreo para diferenciarla de otra. El énfasis es, no va a haber nada que se quede sin cumplir, por pequeño que esto sea. Y aquí Jesucristo está enfatizando la inspiración de la palabra de Dios, la seguridad y fidelidad de la palabra de Dios, la permanencia de esa palabra y en consecuencia la autoridad de la palabra. Y todo esto debe llenarnos de aliento, porque así como se han cumplido las profecías en la vida y en la persona de Jesucristo, Dios va a cumplir todas aquellas que aún no se han cumplido y en donde nosotros como iglesia ya entramos. Esa permanencia, esa autoridad debe manifestarse en la vida del creyente, conformando su corazón a la santa palabra de Dios. Es increíble que creyentes prefieran el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento les presenta un Dios que es sanguinario, cruel, mata personas. No han entendido que el Nuevo Testamento tiene que ser entendido a la luz del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, la ley y los profetas apuntan hacia el Mesías que ha de venir, y el Nuevo Testamento apunta hacia el Mesías que ya vino. Jesucristo es el centro de la Escritura, es la revelación de Dios. Entonces no podemos escoger qué parte de la Escritura preferimos o nos gusta. Por muy difícil que sea entender la Escritura, es una unidad de pensamiento, es una unidad de revelación de Dios que como creyentes debemos conocer plena y totalmente. Así es que, si nuestro corazón no se está conformando a la santa palabra de Dios, tenemos un grave peligro, una doctrina incorrecta, un aprendizaje deficiente. No es la palabra de Dios tal y como Él la reveló, sino es como nosotros la entendemos, la queremos entender o la ignoramos. Y después esto nos lleva al segundo punto, que es una práctica correcta, que es conformar nuestro corazón a la santidad de Dios. Si no tenemos una doctrina correcta, no vamos a tener una práctica correcta de la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy podemos ver en muchas iglesias cristianas. La falta de doctrina les lleva a prácticas incorrectas que más que adorar a Dios, lo ofenden por no cumplir con la responsabilidad como creyentes de escudriñar la palabra, de conocer al Dios que amamos y adoramos. El versículo 19 nos dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús ahora está dirigiendo su atención a la práctica de la palabra del Señor y está enfatizando la interpretación incorrecta que tenía el pueblo de Dios a través de sus líderes, de los escribas y los fariseos, de la ley dada por él, de la palabra del Señor. Y él dice, lo primero que se tiene que hacer es, antes de enseñar, tienes que cumplirla. Antes de enseñarla, tienes que hacerla tuya, tienes que modelarla. Y eso es lo que está atacando Jesús a través de todo el Sermón del Monte, los actos religiosos y la indebida interpretación que los líderes espirituales de Israel hacían de la palabra de Dios. Y cuidado porque si nosotros no cumplimos, si no obedecemos la palabra del Señor, mucho menos podemos enseñarla. La meta del cristiano no es la salvación. La salvación es el inicio de su vida hacia la eternidad. La meta del cristiano es glorificar a Dios. Y si por esa glorificación es merecedor de galardones, esos galardones serán puestos a los pies de Jesucristo para honrarlo por lo que Él es y por lo que Él hace. No nos conformemos con decir que tenemos la salvación por el sacrificio de Cristo, porque si no entendemos la palabra, si no la conocemos correctamente y no la aplicamos correctamente, muy pequeños seremos en el reino de los cielos. Y nuestra convicción debe aspirar a ser lo mejor, la excelencia para glorificar a Dios. Así, en la mente judía debemos entender que ellos clasificaban los mandamientos. Para los rabinos dividían la ley en 613 mandamientos. Consideraban que 248 de estos eran positivos y 365 eran negativos. Y sostenían largos debates por eso. Recordemos que se acercaron con Jesús a preguntarle cuál es el mayor de los mandamientos para cumplir la ley. Pero hoy en día no podemos clasificar los mandamientos. No podemos clasificar las rebeliones, los pecados en mayores, en menores, en pequeños, en veniales, mentiras piadosas. Porque recordemos lo que nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No se trata de que no mato, pero sí engaño, o sí robo, o sí miento, no. Si violamos un mandamiento, violamos toda la ley, porque la ley es una unidad de pensamiento y de revelación de la voluntad de Dios. Por lo tanto, para nosotros no existe el que haya un mandamiento mayor o un mandamiento menor. No obstante eso, Jesucristo contestó esa respuesta. El mayor de los mandamientos es amar a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma, con tus sentimientos, con tus emociones, con tu decisión, y amar al prójimo como a ti mismo. Y ahí resume él la ley y los profetas. Y establece Jesucristo que cualquiera que cumple y enseña correctamente será llamado grande en el cielo. Pero el orden es modelar, aprender y después enseñar. Somos muy dados para dar consejos con bases teóricas. Pero ¿qué trabajo nos cuesta obedecer la palabra? Como dicen en mi pueblo, que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos mandado a nuestros hijos a leer la Biblia o a orar en lugar de hacerlo con ellos, de enseñarles cómo se hace, de arrodillarnos con ellos y modelarles la dependencia que tenemos o debemos tener de Dios? Jesús habla de los escribas y los fariseos. Recordemos que Jesucristo los tacha de hipócritas porque procuran enseñar sin primero practicar. Mateo 23:3 nos dice que Jesucristo le dijo al pueblo:
hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y esta es la mayor de las violaciones de la ley. No podemos hacer lo que no somos. Y si somos, tenemos que manifestarlo en el hacer. La pregunta que dice al principio, de que si lo que eres determina lo que haces, o lo que haces determina lo que eres, la respuesta es: lo que soy determina lo que hago. Y si soy hijo de Dios, tengo que hacer lo que Dios me manda hacer. Jesucristo, en el versículo 20, continúa: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Otra vez Jesucristo inicia con una declaración enfática llena de autoridad: porque os digo. Jesús está afirmando acerca de la reprensible justicia de los escribas y fariseos en contra de la justicia que glorifica a Dios. Los escribas eran hombres dedicados exclusivamente a explicar y enseñar la ley. Eran las grandes autoridades en la ley de Dios. Los fariseos eran hombres notables y famosos por su santidad, y lo ponemos entre comillas. La palabra misma fariseo significa separado. Eran personas que se consideraban aparte, porque habían compuesto un código ceremonial relacionado con la ley que era más riguroso que la misma ley de Moisés. Recordemos cuando Jesucristo refiere al fariseo y al publicano que suben al templo a orar. El fariseo dice que ayunaba 2 veces por semana, pero en la ley no hay ningún pasaje que requiera tal acto. Solo se habla de ayunar 1 vez al año. Y eso es lo que precisamente está condenando Jesucristo: la apariencia religiosa de los líderes espirituales de Israel. Los líderes se llenan de ritos, costumbres que aparentan una espiritualidad y una santidad que no nace del corazón. Y otra vez esto nos debe hacer reflexionar, hermanos. ¿Somos santos porque leemos la Biblia y la estudiamos? ¿O somos santos porque la practicamos? ¿Está nuestro corazón conformado a la santa palabra de Dios o no? ¿Creemos que vamos a entrar al reino de los cielos por lo que sabemos de la palabra de Dios o por lo que practicamos? El mismo Jesucristo lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que practica la voluntad del Padre. Así Jesucristo establece y ataca la falsa religiosidad y justicia de los escribas y fariseos. Y hay 5 razones por las que Jesucristo ataca a estos líderes religiosos. La primera es porque su justicia era completamente externa y formal, en lugar de ser una justicia que nace del corazón. Jesucristo mismo se los dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Podemos parecer muy buenos, podemos parecer muy espirituales, podemos parecer que tenemos un conocimiento bíblico extraordinario, pero solo Dios conoce nuestro corazón. Es nuestro corazón transformado por Dios que lo glorifica. Es nuestro corazón el que siente dolor por el pecado. Es nuestro corazón el que se siente pobre espiritualmente y no tiene nada que ofrecerle a Dios más que su pecado, y por eso llora. O es nuestro corazón el que dice: yo conozco la Escritura, la he leído varias veces, sé lo que dice cada libro, la puedo enseñar, en la iglesia soy maestro, doy un curso, o soy el pastor. Cuidado. La segunda acusación es que la justicia y la religión de los escribas y fariseos se preocupaba más por lo ceremonial que por lo moral. Eran personas muy cuidadosas,
Se lavaban las manos antes de comer. No podían tocar algo inmundo. Pero ¿cuántas veces nosotros somos igual que ellos? Pensamos que por asistir el domingo a la iglesia cumplimos y tenemos libertad para vivir como queramos más tarde. La tercera característica era que su justicia era una justicia humana que más que glorificar a Dios lo ofendía, porque estaban más preocupados en glorificarse a sí mismos que darle la gloria a Dios por obedecer. Conformar nuestro corazón a la justicia de Dios es vivir en santidad. Y la santidad no es una experiencia, es un estilo de vida. Es la convicción de saber quién es Jesús y saber quién soy yo. Es la convicción de aborrecer el pecado para amar la santidad de Dios. Que nuestra santidad sea reflejada en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir. Que Dios nos bendiga.